¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando la guerra deja de ser el peor de los horrores? Cuando el cielo se parte y algo que no pertenece a este mundo desciende para reclamar almas en el caos. Europa, 1916. Primera Guerra Mundial. Las trincheras son fosas abiertas. Los hombres duermen junto a cadáveres que aún parecen respirar. El barro devora cuerpos, y los gritos nunca se apagan. Pero lo peor no son las balas. Lo peor es lo que camina en la oscuridad. En este video escucharás 3 relatos prohibidos, 3 testimonios malditos de soldados en el frente que descubrieron verdades que jamás debieron salir a la luz. Una sombra que se alimenta del miedo, un susurro que promete salvarte, a cambio de tu alma, y un visitante nocturno que no distingue entre vivos y muertos. Porque en estas historias de terror, en estos cuentos de terror marcados por la muerte, el enemigo no siempre usa uniforme. La guerra es prisión, el cielo es tumba, y mientras la humanidad se destruye, algo hambriento observa y espera. Bienvenido o bienvenida a este nuevo video. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito o suscrita. Y si esta historia te atrapa, deja tu like para ayudar al crecimiento del canal. Thomas O'Leary no parpadea. El barro respira. La trinchera es un intestino abierto, húmedo, tibio, con un rumor de moscas y metal oxidado. La lluvia cae fina como agujas. Y entonces, desde el fango, una forma crece, se endereza, sacudiendo costras, de tierra como si fueran piel vieja. Thomas reconoce el perfil antes que el rostro, la mandíbula torcida, la cicatriz en el mentón. Edward Clark, su mejor amigo. Enterrado la víspera bajo cascos rotos y tablones húmedos. Edward se levanta sin respirar. Los ojos son 2 pozos vacíos. No hay dolor en ellos, no hay nada. El mundo se apaga unos segundos. El fragor lejano de la artillería late como un corazón enfermo. Thomas intenta pronunciar su nombre, pero la garganta le sabe a óxido. Edward, susurra, y el aire regresa frío, con olor a lodo viejo. La figura gira la cabeza lentamente, como si el cráneo estuviera lastrado por plomo. La boca de Edward tiembla, se abre apenas, no sale aliento. El fango chilla entre sus botas. Detrás, la trinchera palpita con resplandores de bengala, sombras alargadas, sin dueño. Historias de terror cruzan la línea como ratas. Cuentos de terror que los hombres cuentan a media voz para no quebrarse. Cuerpos que se mueven solos, voces sin lengua, promesas susurradas en la oreja del moribundo. Thomas da un paso, el fusil colgando de una correa empapada. Su mente intenta aferrarse a lo lógico. Un error, una confusión, otro soldado con el mismo abrigo. Pero el reloj de bolsillo asoma en el chaleco de Edward, el mismo que Thomas había besado antes de sellar la caja improvisada. Un gesto tonto para no llorar. El mismo reloj que ahora marcaba una hora detenida. 02:17, la hora del bombardeo. Una luz cae del cielo y revela la piel, pálida, hinchada, continuamente tierra en las comisuras. Bajo el cuello, un hilo oscuro se pierde dentro de la guerrera. Una cuerda de barro, o algo peor, como si la tierra siguiera alimentándose de él. No deberías estar aquí, logra decir. Edward inclina la cabeza. Los ojos vacíos reflejan la bengala como espejos sucios. La boca se abre más. Entonces, un susurro. No un sonido, sino la idea de un sonido dentro del cráneo de Thomas. Ven conmigo. Está hecho. Está pagado. Frases que no son de Edward y, sin embargo, usan su gesto, su olor, su manera de inclinar los hombros cuando tenía miedo. Thomas retrocede. El barro traga el talón. La trinchera respira otra vez. Alguien ríe a lo lejos, una risa cortada por el viento. Gotas aceitosas caen de los tablones. Thomas recuerda la víspera, la lluvia negra, los turnos agotados. Edward contando que la noche anterior escuchó a su madre llamarlo desde el otro lado del muro, con una voz demasiado joven. Prometí volver, dijo. Prometí volver aunque me partieran en 2. Al amanecer, un proyectil cayó cerca. Después nada, solo cajas y tierra. Ahora, el que vuelve no es Edward, o no del todo. Los dedos de Thomas tiemblan sobre la madera del fusil. Dispara, se dice. Acaba con esto, pero algo lo ancla. ¿Y si duele? ¿Y si el dolor lo trae de vuelta de verdad? Como un hilo que se tensa y arrastra al cuerpo. Edward avanza sin prisa.
Cada paso suelta burbujas que huelen a pozo. Thomas distingue marcas en el pecho, pequeñas huellas como de dedos de niño, a la altura del bolsillo, un mechón de pelo. No suyo, no humano, un recuerdo metido a la fuerza en la tela. La trinchera murmura. Los hombres duermen con los ojos abiertos. Un cabo reza con los labios mordidos. Alguien dice el nombre de la Virgen y se le hiela el aliento. Thomas traga saliva. Se acerca lo bastante para ver que los labios de Edward tienen diminutos granos de arena incrustados, como si hubiera masticado tierra. Cuando habla, por fin, la voz sale por detrás, por el aire, por otro sitio. No tengas miedo, Tommy. La frase cae dentro de él como un anzuelo. Recuerdos, el río de Liverpool, el pan partido, la risa que siempre terminaba en tos. Un pacto de muchachos. Si uno muere, el otro lo acompaña hasta la puerta. Thomas siente que algo le toca la nuca, como una mano húmeda, antigua, y entiende. Edward no ha venido a verlo, ha venido a buscarlo. El reloj muerto marca 02:17. La bengala se apaga, un nuevo resplandor nace lejos, sordo, verde. Edward alza la mano y señala el parapeto. Los dedos están rígidos, pero obedecen a una voluntad que los mantiene unidos. Ven, la palabra arde sin sonido. Thomas suelta el fusil. Por un segundo, piensa que tal vez, si lo sigue, verá lo que hay detrás del barro, en ese hueco donde la guerra parece plegarse sobre sí misma. Quizá una salida, quizá un pozo. Da un paso. La trinchera se contrae. Alguien despierta y grita. Un oficial se asoma y no ve nada. El viento trae un olor a jardín, breves notas de madreselva en mitad de la podredumbre. Edward inclina la cabeza, casi tierno, y el vacío de sus ojos refleja a Thomas, como si ya no fuera él, como si fuera una sombra más. Otro estallido sacude el frente. Lodo, metal, rezos rotos. Thomas mira la cuerda oscura en el cuello de su amigo. Jura que late, jura que tira hacia abajo, hacia un sitio que llama por su nombre. Y sin embargo, todavía puede elegir. Todavía. Mientras el barro sube un poco más y la mano de Edward, helada, roza la suya, como si quisiera mostrarle algo que solo se comprende, en silencio. Un secreto hundido bajo los tablones, justo donde ayer dejaron la caja. Una señal invisible, a la espera de quien quiera verla. Abajo, la palabra no cruza el aire, pesa dentro del cráneo de Thomas, fría como un clavo. Edward no mueve los labios, solo señala con esa mano rígida, sucia de humus, hacia el suelo donde la trinchera late como un animal tapado con madera. Thomas traga barro y llama a los suyos. Joseph Baker despierta con un respingo. Ian Murphy sale de la manta con los ojos vidriosos. Ibrahim Khan ya tiene la pala en la mano, como si hubiera estado esperando esa orden desde siempre. Nadie pregunta por qué. Nadie discute que un cadáver les hable. En estas historias de terror, en estos cuentos de terror, lo improbable dejó de ser un lujo. Se obedece al miedo, porque el miedo a veces salva. Clavan palas cortas entre tablones húmedos. La tierra exhala un aliento agrio, antiguo. Thomas escucha el susurro repetirse, más hondo, como si la palabra se hubiera pegado al lodo. Abajo, abajo. El primer tablón cede con un gemido. A centímetros corre un túnel angosto, reforzado con ramas y sacos desgarrados. El barro lo oculta y lo revela al mismo tiempo, como un párpado pesado. Ian maldice entre dientes. Joseph escupe un diente flojo. Ibrahim, en silencio, ayuda a retirar trozos de madera, y su sombra se alarga, deformada por la luz de una bengala que muere. Thomas quiere mirar a Edward, confirmar que sigue ahí, pero se obliga a no perder el ritmo. Cuanto más abren, más frío hace. Un frío que viene de abajo, no del cielo. El metal aparece primero como una vena oscura. Brilla apenas. No es agua. Son cables. Hilos de muerte en la carne de la tierra. Alguien trabajó ahí durante horas, quizá días, bajo sus botas, respirando con ellos. Thomas reconoce el trenzado, la cubierta aislante, demasiado limpio para estar abandonado, recién tendido. Ian se asoma al túnel y ve la línea irse hacia la derecha, en dirección a un hueco que no pertenece a su trinchera. Joseph acerca la lámpara de carburo y el mundo adopta el color enfermo de los hospitales. Ibrahim aprieta los labios y susurra una sura breve, cortada, como un hilo que se tensa. Hay conectores, hay detonadores, hay un corazón de pólvora que late esperando la orden. Si no hubieran cavado,
Si no hubieran escuchado, la palabra masacre flota sin dueño. Thomas por fin levanta la mirada. Edward sigue erguido, pero algo en su contorno se ha aflojado. Lo rodea una neblina que no es bruma verdadera, sino una especie de humo húmedo, como la respiración de algo encerrado. Un murmullo nace en ese velo, un lamento que no llega a ser un grito. No tiene boca, tiene memoria. Thomas siente el tirón en la nuca, la promesa del pacto de niños, la puerta que uno acompaña a cruzar al otro. Y comprende que Edward ha pagado su palabra con un retorno imposible. Volvió del fango para decir, abajo, para avisar, para sostenerlos un minuto más en el lado de los vivos. Joseph tiembla. Cortamos, ninguno es Teminomochen, zapador. Ninguno quiere tocar eso. Ibrahim busca con la mirada un punto donde el cable se parta sin cantar. Ian respira por la nariz, rápido, como un caballo antes del fuego. Thomas calcula el camino de regreso, el tiempo que tardaría un germano en accionar una palanca a metros, la fuerza del estallido en una noche de tierra húmeda. Piensa en los que duermen a dos posiciones, en el joven que reza con las manos abiertas. Piensa en Edward, de pie, con el reloj detenido en la madrugada del bombardeo, y toma la decisión que nadie quiere pronunciar. No cortamos, los separamos, los enterramos, los ahogamos. La trinchera responde con un crujido, como si aprobara. Trabajan sin hablar. Palas, dedos, uñas. La tierra se les cuela en las mangas, les cicatriza los nudillos. Encuentran un derivador, una caja pequeña con olor a aceite. Ibrahim le echa encima lodo espeso, lo hunde hasta que la tapa desaparece como un ojo apagado. Ian hace un bucle y lo encaja bajo una piedra. Joseph cava una zanja corta que traga el cable como una víbora cansada. Thomas tantea un tramo y reconoce un punto caliente. Lo cubre con sacos húmedos, los pisa, los hunde. Cada gesto compra segundos. Cada segundo compra respiraciones. Arriba, el cielo suspende la lluvia. Atento, como si escuchara también. Entonces, la neblina se agita. Se enrolla alrededor de Edward. Lo toca sin tocarlo, como una lengua. De esa bruma sale un gemido. Uno solo, tan antiguo que podría ser la primera palabra que inventó el dolor. Thomas da un paso hacia él, pero el humo baja, lo rodea por la cintura, por las piernas, lo toma con una delicadeza siniestra. No es viento, es voluntad. La figura de Edward se estira, se hace agua espesa, se vuelve sombra que gotea. Los ojos en blanco reflejan un último destello de bengala y por un instante insoportable, Thomas cree ver en ellos el perfil de una puerta subterránea, una casa abierta en el barro, habitaciones donde duermen nombres que aún no conoce. La neblina gime otra vez y tira, arrastra. Edward. La palabra se rompe en su garganta. Joseph retrocede, golpea el casco con la pared. Ian se santigua con torpeza. Ibrahim agarra a Thomas por el brazo, ancla humano. El reloj muerto en el pecho del amigo da un chasquido. O quizá es la madera de la trinchera quejándose de su propio peso. La niebla lo engulle cintura adentro. La guerrera se ondula como una bandera en un mar negro. Un último gesto, una última inclinación de cabeza. No odio, no rencor, solo la obstinación del que cumple. Después, vacío. El humo se escurre por el túnel, se pega a los cables, desaparece dentro de la tierra como una babosa sin cuerpo. El silencio que queda no es real. Está lleno de ruidos pequeños, el tic-tac ausente del reloj, el llanto tapado de alguien que no quieren identificar, el rumor de voces en otro idioma bajo sus pies. Thomas vuelve a mirar el entramado de muerte. Todo sigue ahí, pero la línea ya no canta. Ya no hay vibración. Sospecha que al otro lado alguien intenta accionar su milagro sucio y solo encuentra barro. Piensa en lo que significa ser salvado por un espectro, en lo que eso exige como pago, en lo que tal vez haya despertado al ser nombrado. Josefina, la enfermera del puesto, dice que el frente se llena de almas en tránsito, que a veces ayudan, que a veces guían a su perdición. Nadie quiere comprobar cuál de las dos visitas han recibido. Thomas suelta el aire. Sus manos están entumecidas, pero obedecen. Indica cubrir la boca del túnel, devolver los tablones a su sitio, borrar el rastro, no dejar al enemigo ninguna señal. Solo cuando el último saco queda en su lugar y el barro vuelve a ser piel, se permite cerrar los ojos un segundo. No reza,
No sabe a quién. El viento trae un olor a madreselva falseada, como si un jardín se hubiera quedado sin dueño. Gracias, dice sin voz, y la palabra cae al fondo, donde algo recién alimentado se mueve despacio. Falta luz, falta noche, falta una respuesta que quizás llegue, no con palabras, sino con pasos en el fango. Algo aún no ha terminado de despertar, y está esperando. El silencio después del hallazgo no es silencio, es un tejido tenso, lleno de fibras invisibles que vibran cuando alguien respira demasiado fuerte. Thomas siente cada mirada clavada en su nuca, miedo y gratitud, los ojos de Joseph, rojos y húmedos, la mandíbula de Ian apretada hasta el dolor, las manos de Ibrahim aún con barro bajo las uñas, temblando sin querer. No dicen gracias, no dicen te creemos, no hace falta. La tierra lo dijo por ellos cuando exhaló aquel aliento frío desde el túnel y mostró los cables brillando como venas enfermas. Aún así, la pregunta se instala como un cuchillo sin mango. ¿Visión? ¿Trauma? ¿Delirio de un hombre que ya no distingue el pulso de los vivos del rumor de los muertos? La lluvia vuelve fina, casi una ceniza que se posa sin mojar. Thomas camina hasta la tumba improvisada de Edward, una caja apretada bajo tablones y sacos, escondida a un brazo de profundidad donde el barro conserva el calor de la última noche. La cruz que clavaron tiembla con el viento, un palo blando con una tira de venda atada, su nombre escrito a lápiz, a medias borrado. Clark. A Thomas le basta un parpadeo para recuperar el rostro de su amigo antes de ser barro, la mueca al recibir cartas de casa, la risa rota por la tos, el gesto serio cuando hablaban de promesas. Si uno cae, el otro lo acompaña hasta la puerta. No pensaron que la puerta podía abrirse desde abajo. Un murmullo corre por la trinchera como una sombra. Historias de terror susurradas detrás de mantas, cuentos de terror que cambian de dueño cada noche. El muerto que vuelve a advertir, la madre que llama desde el parapeto con la voz equivocada, el perro sin ojos que olfatea nombres. Joseph no se separa de Thomas. Camina a su lado con una fe nerviosa, como quien se aferra a un amuleto. Ian fuma en seco, sin cigarrillo, solo el gesto ansioso de llevarse algo a la boca. Ibrahim clava la mirada en la cruz, luego en el suelo, y recita por lo bajo un verso que se le corta en la lengua. El capellán no está. Nadie quiere llamar al capellán. Algunos miedos no admiten sacramentos. Thomas se agacha y hunde los dedos en el barro de la tumba. Frío, pesado, vivo, de una vida que no pertenece a nadie. No busca consuelo, busca señales. Algo que responda a la pregunta que lo muerde desde que Edward le dijo, abajo, sin voz. ¿Obligación o condena? ¿Un alma que patrulla porque juró hacerlo o un resto arrastrado por la neblina negra, utilizado por algo que no entiende de promesas? La cruz vibra un poco más fuerte, pero es el viento. Tiene que ser el viento. A pocos metros, un estallido lejano se aplasta contra las nubes y no consigue romper ese silencio lleno de dientes. Si no hubieras escuchado, murmura Joseph, incapaz de concluir. Nos habríamos ido con todos, dice Ian, y su frase cae como una piedra en agua espesa. No fue él, se atreve Ibrahim, aunque la mirada se le hace pequeña. O sí fue, pero no solo, él. La palabra solo se queda flotando. Thomas no responde. Sabe que hay razón en esa grieta. Edward tuvo el gesto, la inclinación de cabeza, la paciencia de quien regresa a cumplir. Pero la neblina, esa bruma con lamento, esa lengua húmeda que lo atrapó por la cintura y lo devolvió al fondo. ¿Quién manda a quién en ese territorio? ¿Qué precio compra un minuto de vida? Cerrar los ojos es peor. Detrás de los párpados, la imagen se vuelve nítida hasta la crueldad. Los ojos en blanco que no. Miraban y, sin embargo, lo veían todo. El reloj parado como una campana muda. La cuerda oscura en el cuello tensándose con un pulso que no era humano. Un destello abre la noche por un segundo. La cruz proyecta una sombra oblicua sobre la tierra removida. Thomas cree ver, entre las gotas, una marca nueva en el barro, una curva breve como de dedo. Se acerca más. No hay huella. Hay una suavidad distinta. Un parche, donde la lluvia evita tocar. Retira el aliento. Lo contiene. El viento cambia de dirección y trae consigo un olor a jabón barato y pan recién hecho. Un fantasma doméstico que muerde detrás de la nariz. Casa, calor, la trinchera. De pronto se encoge.
Los cuerpos duermen girándose hacia esa promesa. La memoria es otra arma en el frente, con filo por ambos lados. «Tommy», dice Joseph, bajísimo. «¿Crees que volverá?» Volver. El verbo cae con un peso antiguo. Thomas piensa en patrullar, en el paso oscuro que repite el camino, noche tras noche, no por gusto, sino por mandato. Piensa en condena, en alguien obligado a subir, señalar, advertir y descender, alimentando a esa cosa lenta que gime desde abajo. ¿Cuándo termina un juramento? ¿En qué momento una promesa hecha entre vivos se convierte en cadena para un muerto? El viento sopla, y la venda de la cruz rompe su nudo, flamea y golpea la madera con un latido hueco. Thomas alarga la mano para atarla otra vez. Le cuesta. La tela está helada. Siente entonces, en la yema de los dedos, un temblor que no pertenece al aire, ni a su pulso. Un rumor desde abajo, no agresivo, persistente, como si la tierra intentara pronunciar otra palabra y se atragantara con barro. Mira a los suyos. Nadie lo ha notado. Todavía. Ibrahim cierra los ojos y aprieta un rezo entre dientes. Ian baja la vista, arrepentido de algo que no sabe nombrar. Joseph sostiene la cruz con ambas manos, firme, como si ese gesto pudiera sostener el mundo un instante más. La noche no termina. El frente no duerme. Thomas retira la mano, despacio, sin apartar la mirada del lugar donde debería estar el descanso. El reloj parado en el recuerdo marca siempre la misma hora. Afuera, muy lejos, una bengala sube y se congela, suspendida sobre el barro como una luna enferma. La trinchera respira, y en ese aliento, leve, una señal parece abrirse camino, todavía sin forma, todavía indecisa, buscando a quién tocar primero. Algo se prepara, callado, en la misma tierra que los sostiene, y aún no ha dicho su última palabra. El doctor Otto Weiss no recuerda cuándo dejó de pestañear. La lámpara de petróleo tiembla sobre un arco de sombras y yodo, y el hospital de campaña respira como un animal herido. Las camillas forman un tablero torcido, carne, vendas, fiebre. Afuera, Argón gruñe bajo árboles negros. Adentro, la tijera canta su metal fino, la aguja entra y sale con un ritmo aprendido en noches largas. Otto cose piel como quien ata velas en una tormenta sin mar. No piensa, o piensa demasiado. Los soldados, boquiabiertos, le confían el resto de sus horas con la mirada perdida. Él les devuelve hilo, soplo, morfina, y entonces llega el zumbido. No es un avión, no es artillería, es un insecto de hierro que no se ve, pero vibra en los bandejones, en los frascos, en la columna vertebral. Las pinzas chocan entre sí con una música absurda. El sonido se expande por los huesos, doblega la voluntad y suspende los párpados a mitad de camino. Otto mira el techo de lona, tan cercano que podría tocarlo con una sutura. La lámpara se aplasta en su propia luz. Y de pronto, la noche se abre como un telón húmedo para dejar pasar un resplandor imposible. Verde, silencioso. Ni una chispa de fuego, ni humo. La carpa entera queda sumergida bajo esa claridad enferma, como si hubieran bajado un río norteño para bañarlos de hielo. Los cuerpos se quietan. El enfermero que tosía se detiene con la boca abierta y la gasa en la mano. El capellán, a medio gesto, no termina la señal de la cruz. Un herido despierta y vuelve a dormirse sin cerrar los ojos. Otto intenta hablar, pero la lengua es una piedra. La luz, sin ruido, pone el mundo en suspenso. Argón late lejos, mudo, con un pulso prestado. El médico piensa, sin querer, en esos cuentos de terror que le soplaba su padre, supersticiones rurales en una casa donde no había sitio para supersticiones. Si algún día el cielo baja sin trueno, decía el viejo, no busques a Dios, busca una deuda. Otto no creía entonces. Ahora aprieta la aguja como si fuera un ancla. La claridad recorta sombras, nuevas, no son humanas. Se deslizan por las paredes de lona como peces enormes, sin espinas, sin bordes definidos. Hay un parpadeo, pero no viene de ningún ojo. El zumbido se hace tacto, un temblor que acaricia la piel y la atraviesa. Otto contempla su propia mano inmóvil, la sangre de un soldado francés coagulando en el aire, una gota detenida a medio camino del suelo. El tiempo, cosido. El resplandor baja un palmo más y toca la mesa metálica. El metal canta con un tono ahogado. La aguja vibra, todo vibra. Y entonces a través de la lona, una silueta cruza despacio, alargada, inclinándose como quien examina un libro antiguo.
La luz no proyecta la figura fabrica la luz. Los que gimen se callan. El olor a cloroformo se vuelve dulce, casi floral, como una mentira amable. Otto escucha su propio pulso. 1, 2, 3. No hay cuarto. La cuenta se borra. Ve, con un detalle brutal, el hilo entrando por la piel pálida, las pestañas pegadas del paciente, una mosca atrapada en el aire, ampliamente quieta, como un amuleto roto. En estas historias de terror, piensa con un humor que no le pertenece. Los fantasmas alguna vez tuvieron nombre, pero eso que baja no conoce nombres, no trae promesas, trae orden. Un orden extraño donde el dolor queda suspendido y la voluntad cuelga como ropa mojada. El enfermero intenta moverse, apenas 1 milímetro, suficiente para que el resplandor lo note. La luz se inclina, no quema, pesa, es un peso sin contacto. Le aplana la respiración y le roba. La tos como un ladrón experto. Otto intenta gritar. Nada. Siente los dientes cantar bajo la encía. Un diapasón enterrado. Quiere cerrar los ojos, pero los párpados son vidrio. En la mesa contigua, un joven con la mandíbula vendada mira al techo con una calma imposible. Está despierto. Está prisionero. En su iris, el verde se vuelve espejo y refleja un punto que no existe en la carpa. Un cielo que no es cielo, con nubes detenidas como manchas de tinta. La claridad toca a los muertos. Los hay. Siempre los hay. En fila, en un ángulo discreto, cubiertos por mantas marrones. La tela tiembla, se arquea, como si el aire debajo creciera de golpe. Otto quiere negar lo que ve. No puede. La manta de la esquina dibuja un pecho que sube y baja sin decisión. El segundo bulto hace un gesto lento, un retorno sin convicción. El tercero abre una boca ciega bajo la tela y busca aire que no le pertenece. Los que vuelven del cielo vuelven así, obedientes a un llamado que no entiende de certificados. Los dedos que ayer no tenían dueño tantean el borde de la camilla. Descubren el mundo con una prudencia de recién nacido. La luz permite, la luz convoca, la luz ata. Otto se rompe por dentro con una precisión quirúrgica. No hay fe que alcance. No hay ciencia que explique, solo queda mirar. Y mirar duele como un alambre caliente. El zumbido sube medio tono, la lona cruje sin rasgarse. Afuera, un árbol descargado de hojas parece inclinarse sobre la carpa, atento a un idioma nuevo. La aguja, todavía, tensada entre sus dedos inmóviles, tira del hilo un par de milímetros. La herida responde cerrándose con una docilidad de planta. El paciente no sangra. El corazón sigue ahí, detenido entre latidos, esperando permiso. Otto entiende que la luz ha puesto una pausa en lo humano para examinarlo a placer, como un niño con una caja de música. Entonces, un detalle absurdo lo golpea. En el centro del resplandor, allí donde el verde se hace más denso, el polvo no existe. No hay motas flotando. No hay pequeñas vidas. Es un vacío limpio, áspero de lo perfecto. Una zona sin errores, una mesa sin migas. Esa pureza ofende. Le recuerda a Otto las salas blancas que siempre deseó y nunca tuvo, pero sin olor, sin eco, sin rastro. La perfección como amenaza, la perfección como cuchillo. Los muertos, entre tanto, respiran por cuenta ajena. Uno de ellos deja caer la manta, y su perfil aparece un segundo. Mejilla hundida, labios resecos, ojos cerrados. No abre los párpados. No necesita ver, basta con que la luz lo vea. Un pensamiento se desliza por el interior de Otto como un ratón agotado. Si puede bajar, también puede elegir. Elegir quién sigue, elegir quién deja de seguir. No es milagro, es selección. La palabra condena roza su paladar y sabe a hierro. Del extremo de la carpa llega un crujido leve, una costura que cede. El resplandor se estira por esa grieta hacia el bosque, como si olfateara otra mesa, otros cuerpos, otro juego. La tijera, en su bandeja, da un brinco diminuto. El zumbido baja medio tono. La pausa se afloja lo suficiente para que un suspiro escape de alguna garganta. Nadie se mueve. Nadie se atreve a romper el embrujo. La luz parece escuchar, y el hospital entero, con sus camas, sus sombras y su miedo, se queda esperando qué decide hacer con ellos. La luz verde se inclina como una mano sin dedos y elige. No elige al más joven ni al más útil. Elige a Matthias Krüger,
el del pecho hundido, el de la arcada silenciada por la morfina, el que ya tenía un pie en la otra orilla. Otto Weiss siente el peso inmóvil de su propia mirada cuando el resplandor desciende y se posa sobre el soldado como una manta fría. El zumbido metálico baja y sube, una nota que lima las paredes del cráneo. Entonces, ante todos, la carne hace algo que la carne no debería hacer: retrocede. Los bordes de la herida recuerdan su forma antigua. La sangre vuelve al cauce como si obedeciera a un imán enterrado. Los hilos que aún no puso se tensan solos, invisibles, guiados por una voluntad sin pulso. El tiempo no se detiene, refluye. Es un río que obedece a otro cauce. Otto traga un aire que no entra. Matías respira. Lo hace con un ritmo ajeno, como si alguien desde afuera marcara compases que su cuerpo jamás aprendió. Bajo la piel, un temblor breve recorre las costillas y borra hematomas como quien pasa un paño sobre un espejo empañado. Alrededor, el hospital de campaña es pura estatua. Enfermeros petrificados, un capellán detenido a medio rezo, un francés que parpadea sin bajar los párpados. La luz entretanto engorda, no brilla más, pesa más, y en ese espesor aparecen ellas, sombras altas y delgadas, demasiado estrechas para ser hombres, demasiado erguidas para ser otra cosa. Se mueven dentro del resplandor como cuchillos en aceite. Otto intenta negar lo evidente, pero los ve girar la cabeza, y donde debería haber ojos arden dos carbones hondos, sin llama y sin misericordia. No miran, evalúan. El médico piensa en sus primeras guardias, en un aula pobre donde repitió de memoria que la vida es una suma de causas. Aquí, frente a esos ojos, la causa tiene otro nombre. La claridad roza la frente de Matías y deja un brillo húmedo que se absorbe en su piel como una segunda sangre. Un latido ajeno se instala en la carpa, un pulso que no coincide con ningún corazón humano. Otto siente el propio alejarse de la costilla, como si pudiera perderlo. La tijera vibra con una queja dulce. La aguja se arquea apenas. Los frascos de yodo cantan un acorde mínimo, sostenido por lo imposible. La voz no llega del techo ni de la tierra. Cae dentro. Atraviesa el lugar del miedo y se sienta en la silla del juicio. Es metálica sin ser chapa, profunda sin ser trueno. No tiene acento. No gasta saliva. Abre una frase en la cabeza de Otto como un cirujano abriría una caja. Este no ha terminado su guerra. Las palabras no se oyen, existen. Cada una deja un resto de hierro en la lengua. El médico intenta apartarlas, pero se clavan. La luz intensifica su densidad y la herida de Matías se borra por completo, salvo una línea pálida, una firma, una cicatriz que parece escrita desde adentro. El soldado abre los ojos, no grita, no pregunta, obedece al aire, que manda. El pecho sube, baja, hasta ahí. Otto busca al enfermero con el rabillo del ojo. Un gesto mínimo, inútil. Nadie se mueve. La noche afuera se pega al bosque como tinta. Dentro, los carbones de las sombras parpadean, inclinándose hacia la camilla con la curiosidad sin prisa de un cazador que saborea el movimiento ajeno. El médico comprende que el milagro no es caridad, es inventario, es selección. Historias de terror hablaban de santos que tocaban y curaban. Cuentos de terror contaban de brujas que devolvían la vida con trampas. Lo que sea que ha bajado no cree en esas dicotomías. Endereza materia, reordena deuda. Cobrar viene después. Matías parpadea al fin. La pupila busca techo, cuerda, rostro. No encuentra nada que entienda. La luz lo sostiene por un segundo más, como quien decide si deja o no caer un objeto frágil. Otto piensa no, sin saber a qué le dice no. La palabra no cambia nada. El zumbido desciende un tono. La carpa respira. En el extremo, una manta vuelve a aplanarse. Los muertos, a quienes el resplandor había prestado un soplo, devuelven el préstamo. Las sombras delgadas giran la cabeza al unísono, y por primera vez, Otto siente una mirada completa, total, clavándose en él igual que un anzuelo sin barba. No duele la carne, duele la idea de sí mismo, desarmada. ¿Quién decide?, pregunta por dentro, y la pregunta se le hace astilla. No obtiene respuesta. O quizás sí, pero en otro idioma, uno que corta en lugar de pronunciar. El resplandor retrocede un centímetro. La aguja cae de su mano, muda, como si siempre hubiera estado en la mesa.
El capellán completa la señal de la cruz sin recordar haberla empezado. El enfermero tose de nuevo y se asusta de su propia tos. Matías exhala por primera vez con vida propia, una vida de retorno, ligera como un papel, mojado. Los carbones allá dentro repiten un parpadeo lento y el zumbido roza una alegría que no promete nada. Otto quiere hablar, quiere inventar una explicación para regalar a los hombres que esperan sus palabras como abrigo. Pero al abrir la boca, solo siente un frío perfecto, un vacío sin polvo, una pureza que no admite consuelo. La luz se demora un instante sobre el pecho ya intacto, como quien firma. Después, sin dramatismo, asciende lo necesario para borrar sus bordes en la lona. Los instrumentos cesan su vibración con alivio culposo. El hospital susurra, recuperando su animal roto. Fiebre, olor a metal, gemidos humanos, relojes sin milagros. Matías lo mira. Hay una pregunta sin formar al fondo de sus ojos. Un miedo nuevo que no existía cuando estaba muriendo. Otto no le responde. No puede. Sigue oyendo adentro la frase que no se irá, como un hilo tensado a través del cráneo. Este no ha terminado su guerra, y al escucharla otra vez, comprende que la elección no se ha cerrado aún, que el resplandor, aunque se aleje, no ha soltado su presa. Afuera, Argón espera, inclinado sobre la carpa, atento a un nuevo movimiento que ya comenzó sin ruido. La luz se contrae como un pulmón cansado, y al apagarse, deja una claridad enferma que no pertenece a ningún amanecer. El zumbido se pierde en algún rincón del cráneo, las pinzas enmudecen. Entonces ocurre lo que un médico no debería ver jamás. Matías Kruger se incorpora sin una sola cicatriz. La piel, lisa como papel, recién planchado. La camisa abierta no encuentra marca donde antes había un tajo. Busca aire, lo consigue, y el pecho sube con un ritmo limpio, domesticado por una voluntad ajena. A su alrededor, los otros no regresan, no gimen, no se despiden, solo cesan. La muerte los toma con pudor, como si obedeciera una señal. 1, 2, 3 cuerpos que no alcanzan a ser nombres. La carpa huele a cloroformo y a silencio caliente. Nadie grita. Nadie quiere ser el primero en romper esa especie de misa sin sacerdote. Otto Weiss siente que el mundo ha sido puesto en fila y alguien ha pasado revista. No es providencia, es inventario. Historias de terror hablaban de prodigios que salvaban aldeas. Cuentos de terror narraban maldiciones que escogen víctimas por capricho. Esto no es capricho. Esto es regla. La regla de algo que baja sin ruido y decide. El médico mira sus manos. Siguen ahí, obedientes, torpes de pronto. Podría tocar el pecho de Kruger para confirmar que late por sí mismo, que no es un muñeco con aire prestado. No lo hace. El soldado lo observa con una expresión recién nacida, como si el dolor le hubiera sido borrado junto con la memoria. La lámpara de petróleo flamea sin viento, pequeña, culpable. Afuera, Argón no tiene pájaros, solo troncos que escuchan. El capellán termina su gesto y baja los ojos, vencido por una vergüenza antigua. El enfermero aprieta la gasa contra una herida que ya no sangra, porque el dueño de esa sangre dejó de ser dueño. Un frasco cae y no estalla. Rueda hasta chocar con la bota de un muerto que no se inmuta. Kruger pasa la mano por su pecho con incredulidad metódica. No encuentra costura. Busca dolor y halla un vacío perfecto. Un vacío que brilla. Otto piensa no, pero el pensamiento no alcanza. Se cuela una frase como óxido. El cielo está mirando y seleccionando. Lo comprende con un frío que no viene del clima. No es protección, es uso. Como si una fuerza antigua hubiese calibrado sus instrumentos con hombres. Este sí, este no. Este todavía sirve. Este ha terminado. La carpa reaprende sus sonidos. Toses, pasos, una rueda floja en la camilla del fondo. Pero todo suena distinto, filtrado por un tamiz que ha cambiado de diámetro. Otto se acerca a Kruger con el reflejo del oficio y le toma el pulso. Firme, regular, demasiado regular. Una música sin fallas. En la muñeca hay una sombra, no de hematoma, sino de escritura que no se deja leer. El médico aparta la vista y tropieza con la fila de mantas inmóviles. Se inclina sobre él. Primero, los labios entreabiertos. Olor a vela apagada. No hay esfuerzo, no hay pelea.
Es una muerte por omisión, una puerta cerrada por afuera. Antes respiraba, dice el enfermero, y la frase queda colgando como una venda sucia. Kruger intenta ponerse de pie. Lo logra a la primera. No titubea. Mira a través de la lona como si pudiese ver el bosque, las trincheras, el barro, el hierro extendido sobre la tierra como un mapa. Los ojos no están febriles. Están disponibles. Otto reconoce esa mirada. Es la del hombre que ya no necesita permiso para vivir, porque se lo han impuesto. Este no ha terminado su guerra. Retumba otra vez la sentencia que no tiene boca. El médico respira por costumbre, buscando dentro de sí alguna explicación que contenga al resto, algo que decir para que los vivos se sientan de nuevo dueños de sus cuerpos. No la encuentra, solo halla una intuición amarga. Si la luz elige, también cobra, y cobra en futuro. En el extremo, la lona se arquea con una brisa que no llega a tocar a nadie. Por el borde, se cuela una claridad de luna que no existe en el cielo cubierto. Otto se obliga a moverse, a ordenar, a separar, a anotar nombres que se borran con el sudor. Mientras escribe, la pluma se detiene sola un instante sobre la línea donde debería consignar la causa de muerte. No sabe qué poner. Colapso, miente. Fallo respiratorio, miente de nuevo. Ninguna palabra alcanza. En su nuca, la presencia que ya no está sigue pesando, como un dedo invisible apoyado sobre una balanza. El hospital recupera su animal cansado, pero late al ritmo de otra criatura. Kruger se sienta en el borde de la camilla, los pies tocando tierra. Los dedos se cierran y abren, probando fuerza. Mira a Otto, y en sus pupilas hay una docilidad peligrosa. No pregunta por qué está vivo. No pregunta por qué los otros no. Espera instrucciones, como si la orden viniera de arriba y pasara a través del médico, un simple hilo en manos de alguien que no conoce. Otto prefiere no hablarle, aún. Siente que cada palabra podría ser una cuerda. Afuera, un disparo lejano se deshace sin eco. La noche se adelgaza, casi transparente, como si el bosque contuviera la respiración. El médico se acerca a la entrada de la carpa y asoma apenas la cabeza. El cielo no está iluminado. No hay bengalas, no hay relámpagos. Solo esa pálida sensación de ser observado desde un lugar que no necesita ojos. Una selección continua, silenciosa, en capas que los hombres no pisan. Otto piensa en Thomas O'Leary, sin saber su nombre, en otros frentes donde quizá otra cosa advierte, empuja, rehace, cierra la solapa y al girarse encuentra a Kruger de pie, erguido, esperando destino. Entiende entonces que la historia no se inclina hacia el consuelo, se inclina hacia la utilidad. Y la utilidad, en una guerra, siempre tiene un precio. La lámpara exhala una luz mínima. El capellán murmura un rezo que ya no toca a nadie. El enfermero cubre un rostro con cuidado, como si el muerto pudiera sentir la aspereza de la manta. Otto guarda la pluma. En su boca, la frase persiste, clavada como astilla. El cielo está mirando y seleccionando. Sabe que, cuando el bosque vuelva a hablar, habrá decisiones que no serán suyas. Respira hondo, como si ese aire pudiera enseñar algo, y da un paso hacia la mesa, hacia el hombre sin cicatriz que aguarda. Algo, todavía sin nombre, se ha puesto en marcha, y no piensa detenerse aquí. Luca Ferraro corre sin correr. El bosque italiano no tiene caminos, solo costillas de raíces, que asoman del suelo como trampas viejas. El mensajero sostiene la cartera de cuero pegada al pecho. Órdenes, sellos, nombres que no debe leer. La noche tiene un olor denso, agrio, una mezcla de pólvora húmeda y carne que perdió el calor. Los árboles transpiran resina amarga. En algún lugar, muy cerca, el frente austrohúngaro respira con un cansancio de bestia. Luca se detiene un instante para escuchar la línea, pero lo único que oye es el silencio lleno de moscas. Entonces lo percibe. No un crujido cualquiera. Hueso, hueso quebrándose. No como rama, como fémur. El aire se estruja. Luca se pega al tronco de un alerce y aprieta la mandíbula hasta que el metal de los dientes le sangra la encía. 1, 2, 3 roturas, con pausa entre cada una. Metódicas, casi educadas. Luego, el arrastre, húmedo, pesado, como si alguien tirara de un saco lleno de barro y costillas. No suena a paso, suena a desliz. El olor cambia. Desaparece la pólvora y aparece otra cosa, una dulzura oscura,
Almibarada, que enciende el estómago por el lado equivocado. Luca piensa en los perros carroñeros que a veces siguen a los destacamentos, pero el arrastre no tiene jadeo, no tiene saliva, tiene una paciencia fría que no pertenece a ningún animal de granja. La cartera pesa de pronto como un pecado. Si cae, si la pierde, el capitán le arrancará el nombre de la lengua. Si no llega, los suyos dispararán tarde. Si se asoma, puede convertirse en voz dentro de alguna historia de terror que contarán otros, con vino barato y luces bajas. Si huye, el bosque le cerrará la salida, porque el bosque conoce a los que huyen. Sigue, se ordena, y el verbo no llega a los pies. El arrastre se detiene. Silencio. Una mosca choca contra su cuello y se queda pegada a la piel. Luca la aplasta sin mirarla. Cuentos de terror aprenden a caminar solos en la frontera del pánico. A 2 árboles de distancia, algo respira como un acordeón lento. No toma aire, lo prueba. Luca aparta el cuerpo del tronco y avanza. Paso corto. Suela blanda. Los papeles crujen apenas dentro del cuero, como si tuvieran su propio miedo. La luna no entra. Una neblina negra duerme entre las copas, baja como mantel de funeral. Entonces un sonido nítido le corta la rodilla. Un cuello que se parte con una elegancia insoportable. Un segundo ruido. No es de hueso, es de cuerda, de algo que tensa, se engancha y arranca. Luca distingue una sombra apoyada en el suelo, enorme, desmadejada. No tiene forma de lobo ni de hombre. Es más, baja que cualquier bicho grande. Y sin embargo ocupa demasiado sitio. Se mueve con una economía perfecta, sin desperdicio, como si cada gesto hubiera sido ensayado miles de veces. Huele a balde de carnicería. Bajo la sombra, el brillo blanquecino de algo limpio, tibia, radio. Un cráneo asomando la risa vacía. La cosa los agrupa con delicadeza. No amontona, ordena. Uno aquí, otro arriba. El más reciente a la orilla, para escurrir. Un recolector. Un oficiante sin altar. El viento se muerde así, mismo para no delatarlo. La bestia levanta un brazo que no es brazo y mete el último cuerpo en el montón, como quien cose una herida en la tierra. Un latigazo en el oído. No es disparo, es un chasquido húmedo que cierra un trabajo. Después, la sombra se estira. No mira. Presenta perfiles. Una cabeza mínima y ancha, pegada al suelo. Un lomo con protuberancias blandas. Algo resbala desde su vientre y deja una línea brillante, viscosa, que no llega a caer. La absorbe el mismo suelo que la vomitó. Luca escucha, atrás, el murmullo de un arroyo. Realiza un cálculo absurdo. Si corre hacia el agua, hace ruido. Si rodea, pisa hueso. Si espera, tal vez pase de largo. Sus manos buscan, sin permiso, el rosario que no carga. La cartera late. Órdenes, se recuerda. Órdenes para hombres vivos. La frase suena a broma cruel frente a ese montón pulcro. Una rama se arquea. La sombra se gira con un movimiento casi cortesano. Entonces Luca percibe ojos. No 2, muchos. Puntos húmedos que no brillan. Absorben. No parecen mirar. Clasifican. El mensajero siente que una parte de él ha sido tomada con pinzas, examinada, pesándose su utilidad en una balanza invisible. No hay hambre. Hay servicio. La bestia no come. Recoge. Purga el bosque de lo que la guerra deja. Acomoda la derrota. Luca piensa en el frente como un animal que muda piel y comprende que alguien, en la noche, arregla el cuarto después del crimen. El arrastre vuelve. La criatura avanza sin tocar troncos, sin romper hojas secas. El suelo le cede paso a una velocidad incómoda, como si recordara haber sido suyo. Pasa cerca de un casco con correa rota. Se detiene. No le sirve. Continúa. Luca siente la decisión entrarle por los talones. O corre y se entrega a la torpeza, o se vuelve menos que aire, una grieta. Baja el cuerpo hasta pegarlo a la raíz. Rellena el pecho de sombras. Aplana la respiración. La cartera cruje. La sombra se detiene. El bosque aguanta. Un insecto ciego tropieza con su mejilla y lo olvida. La cosa huele. De nuevo. Huele la mensajería. Huele la tinta. Huele el miedo. No la sangre. Eso lo ha pasado de largo. Otro hueso parte su música breve. La criatura arrastra su botín hacia una depresión, donde el barro brilla con un aceite extraño. Luca escucha, sin querer, el sonido de algo que cae desde arriba y se incrusta en la pila. Una mano, quizá.
o el resto de una bota. No vio caer nada. El cielo, piensa, también entrega, también colabora. En estas historias de terror, el enemigo no siempre dispara. Veces ordena el mundo. La bestia acomoda el conjunto, da un último tirón, y el bosque reanuda el coro mínimo de hojas. Luca entiende que la noche guarda una liturgia que no figura en ningún libro militar. La sombra se estira por última vez y gira, oblicua, hacia la zona donde él aguarda pegado a la raíz. Se detiene a medio camino, como si oliera una palabra sin pronunciar. El mensajero cierra los ojos para no ofrecer brillo. Aprieta el cuero contra el pecho, paciente, minúsculo, tragado por el alerce. Sabe que debe moverse pronto, pero aún no. El arrastre suena otra vez, ahora detrás, ahora a un costado, ahora encima sin estar encima. El bosque cambia su mapa sin pedir permiso. La criatura decide algo que Luca no alcanza a entender. Y el aire, con esa dulzura oscura que emborracha, parece inclinarse hacia un sendero que todavía nadie ha visto. El arrastre cesa como si alguien hubiera mordido el silencio. Luca asoma un ojo entre raíces y ve que no estaba solo con la sombra. 3. Criaturas emergen de un pliegue de la tierra, cuadrúpedas, huesudas, con un lomo que se arquea y se desarma al mismo tiempo. No son perros, no son jabalíes. Los cuerpos están torcidos, la piel rasgada en bandas, como si alguien hubiera intentado vestirlas con cuero ajeno. Cada paso deja un brillo en el barro, un hilo pegajoso que el suelo sorbe con gula. Bocas demasiado largas se abren hasta casi el pecho. En el interior late una hilera de dientes finos, infinitos, con un susurro de cuchillos, mojados. Tiran de un cadáver alemán como lobos hambrientos, pero no desgarran a ciegas. Cortan, clasifican, apilan. Una trabaja el torso, otra descalza la bota, tuerce el tobillo con un chasquido de bisagra. La tercera separa el casco, olfatea el cuero y lo empuja hacia un lado con desprecio. Ordenan la muerte como si obedecieran un manual sin páginas. Sus ojos, profundos y negros, devuelven un brillo que no es de animal, inteligencia y hambre. Luca siente que lo pesan desde adentro, como si hubieran leído las órdenes en su cartera con solo mirarlo. La dulzura podrida del aire se espesa. Las bestias comen lo que la guerra deja, pero no por misericordia. Limpian. Dejan el bosque liso, sin pruebas. Un brazo cae y ellas no se abalanzan. Lo toman con elegancia y lo encajan en la pila. La disciplina ofende. Cuentos de terror nacieron para menos. Historias de terror como estas se inventan solas, susurradas por las copas, tatuadas en madera. Luca traga saliva. La lengua tiene sabor así. Moneda. Afloja la mano sobre la cartera para que no cruja. Una hoja roza su mejilla. Respira por la espalda. Repite el número de pasos que faltan hasta la trinchera italiana y discute con el bosque, que no entrega mapas. La criatura del lomo más alto levanta la cabeza. Huele la tinta, huele el miedo. Sus ojos se entornan y reflejan, abajo y muy pequeño, el bulto humano pegado a la raíz. Luca siente el latido subirse a la boca. La bestia deja el cuerpo en el barro con una delicadeza insoportable. Las otras sueltan lo que tienen. Por un instante, el bosque es un escenario inmóvil. Las tres giran a la vez. La piel rasgada se tensa. Los músculos se afilan bajo la carne. La noche encoge los bordes como para hacerles sitio. Y corren. No corren. Se deslizan. Sus patas golpean poco. Hunden lo justo. Viajan entre troncos como flechas húmedas. La velocidad no parece de este mundo. En 2 parpadeos reducen el bosque. Achican la distancia como si hubiera sido inventada para ellas. Luca se despega. De la raíz y el cuerpo, decide antes que la mente. Izquierda, un claro minúsculo. Derecha, una depresión con agua negra. Delante, la hilera de alerces como lanzas. La cartera rebota contra el pecho y cada golpe dice ahora. Un zumbido le nace en los oídos. Familiar, metálico. La memoria de aquel resplandor del que le hablaron sin palabras en el frente. El cielo mira, selecciona. Hasta aquí también. Salta un tronco medio podrido. Detrás, un chasquido de mandíbula corta el aire donde estuvo su pantorrilla un segundo antes. Un hilo tibio le roza la piel. No mira. Los pasos de las bestias no suenan como pasos. Suenan como telas enormes arrastrándose, sabiendo cada raíz de memoria. Luca se agacha. Pasa bajo una rama cargada de resina.
Rompe una telaraña que le tapa el ojo y sigue, guiado por el instinto más antiguo, hacerse pequeño. El bosque responde con ecos mínimos. Un búho de madera sin vida parece girar la cabeza. El mensajero piensa, absurdo, que si deja caer la cartera quizá lo ignoren. No puede. La correa se le ha vuelto tendón. La primera bestia lo alcanza por un costado. Luca se tira al suelo y rueda. La boca que se abre hasta el pecho muerde hojarasca y escupe tierra, irritada. La segunda le llega desde la sombra, pero tropieza con una trampa de raíces, y el golpe de su propio peso hace vibrar el suelo. La tercera no falla. Clava sus patas frente a él y abre la mandíbula con un clic seco. No hay rugido, hay intención. En esos ojos se mide su valor como si fuera un objeto, útil o desecho. Un destello blanco surge entre los dientes. No es saliva, es hilo, un filamento pegajoso que busca su muñeca. Luca lo aparta con el antebrazo y el hilo se pega a la piel como una promesa. Arde, no quema, enlaza. El bosque se estrecha. La depresión de agua negra está a un paso. Huele a aceite, a carne disuelta, a metal olvidado. Luca titubea un instante. El charco refleja nada, ni luna ni ramas. Una superficie opaca que recuerda a un ojo ciego. Las criaturas rodean, calculando, sin prisa, pero con hambre. La cartera late como un corazón ajeno. El mensajero toma aire hasta doler. Un hilo más le roza el cuello. La piel se eriza, las bocas se tensan, y el bosque, como si escuchara una señal antigua, abre a la izquierda una grieta de sombras que no estaba ahí un segundo antes. Un corredor mínimo, tejido de raíces y piedra, invita sin voz. Luca apoya la mano, siente la humedad vieja y elige en un parpadeo el lugar donde la noche parece saber su nombre. Algo se mueve al fondo, profundo, como un rumor de pasos que no son de animal y que quizá llevan demasiado tiempo esperando que alguien llegue con órdenes. Luca elige la grieta y corre como quien se desliza por dentro de una vena. La cartera golpea el esternón con un ritmo que no es suyo. Atrás, las criaturas revientan la oscuridad con sus patas elásticas, arrancan raíces como si fueran costras y escupen hilos que pegan hojas a la cara. Una de ellas se cuelga del borde y araña la madera de refuerzo, con uñas que suenan a tenedor en plato. El sonido lo persigue, largo, punzante, como una risa sin garganta. La trinchera italiana aparece de golpe detrás de un muro de follaje, una boca abierta de sacos y tablas. Luca se lanza dentro y cae sobre un soldado que dormía de pie. Grita. Otro alza el fusil. El cabo lo reconoce tarde. «Órdenes», dice el mensajero sin voz, y entrega la cartera como quien devuelve un órgano prestado. Nadie pregunta por qué tiembla. Nadie quiere saber por qué trae barro, hasta en la lengua. El primer golpe sacude el parapeto. No es artillería, es una garra grande raspando madera nueva. Clac. Clac, una paciencia que lima. Las lámparas se encienden a medias y hacen del miedo un teatro sucio. Luca pega la espalda al ribazo, mira a los lados. Los hombres están listos para disparar a cualquier sombra con casco. No para esto. Una segunda garra busca el hueco entre sacos. Se mete 2 dedos de noche y huele. El aire se espesa con esa dulzura negra que apesta a bodega de 1970. Cadáveres. El cabo maldice en dialecto. Ordena fuego hacia donde no hay blanco. 3 balas entran en el bosque y no vuelven. La bestia roza la lona y deja un hilo que brilla como baba de luna. El hilo se absorbe en la fibra. La madera gime. Luca intenta explicar. No le salen palabras completas. Dice dientes. Dice bocas que se abren hasta el pecho. Dice ojos que no reflejan. Dice arrastre como de iglesia cuando lavan piedras de altar. El cabo lo mira como se mira a un borracho. Perros. Sentencia, y escupe, jabalíes. Pero la garra suena otra vez, y ninguna bestia del valle araña así. Uno del grupo se santigua sin disimulo. El otro revisa su bayoneta, como si el metal pudiera morder aquello. La noche se pega a la trinchera. El bosque respira al borde. La criatura tantea, mide el borde. Hace un último raspón que deja astillas en la palma de Luca. Después, silencio. No de paz, de cálculo. Nadie duerme. El mensajero permanece acurrucado, con la cabeza entre las rodillas. Compartiendo el calor de la madera,
escuchando cómo el miedo se reparte entre hombres que nunca dirán su nombre. Masticar pan sabe a hierro cuando el oído espera otra vez ese clac. No llega. Llega el alba. Llega su color aguado trepando por los sacos hasta hacer visible la mugre, la costra de lluvia seca, los cartuchos vacíos, los rostros hinchados por no llorar. El cabo decide comprobar. 2 van delante, bayoneta fuera, Luca detrás, porque no lo sueltan. El bosque, con luz, parece inocente. No, lo es. A 5 pasos del parapeto, el suelo está arado por huellas profundas. No son pezuñas, son almohadillas anchas, con marcas de uñas que abren surcos como anzuelos. Hay rastro de arrastre, un dibujo perfecto, como si hubieran barriendo el terreno con una lengua. Más allá, aparece el primer cuerpo. No tiene el rostro, no tiene manos, no sangra. El vacío se ha sellado con una película cristalina que brilla sin sol. El segundo está abierto desde la clavícula hasta la cintura, pero no desordenado. Es una vitrina limpia donde faltan piezas según un criterio. El tercero es medio hombre y medio saco, un casco a un lado, una bota sin pie al otro. La dulce pestilencia del aceite negro golpea sin permiso. Nadie quiere admitir que esa pulcritud da más miedo que un campo minado. El cabo mira a Luca. No dice «te creo», no hace falta. El bosque lo dice por él con sus vitrinas. La trinchera se llena de murmullos que invocan madres y santos de barro. Alguien recuerda viejos cuentos de masa, terror del valle, criaturas que ordenaban osarios en inviernos pasados. Otro jura haber visto sombras comiendo lo que la guerra deja mientras los vivos maldecían el rancho. Luca traga amargo. En los relatos de terror, las bestias son aullido y sangre. Aquí son servicio. Un servicio frío que limpia para que la guerra alcance a todos. Lo entiende como se entiende un castigo. La guerra no necesita solo hombres para luchar. Necesita manos que recojan, bocas que terminen el trabajo. Hay criaturas esperando su turno para comer. Y cuando el turno llega, no discuten. Llegan con la exactitud de un reloj sin números. El cabo ordena reforzar. Más tablas, más sacos, más alambre en las entradas. Nadie pregunta si alcanzará. Luca se ofrece para el siguiente recado con una voz que no reconoce, como si el cuerpo eligiera seguir adelante por miedo a quedarse quieto. El bosque devuelve un crujido lento, de mueble viejo que abre despacio. Puede ser una rama, puede ser un aviso. En la línea, alón, lejos, una bengala se arrastra por el cielo pálido y se apaga antes de tiempo, como si otra voluntad soplara desde arriba. Luca aprieta los labios hasta que duelen y mira el borde de tierra recién arañado. Hay un ritmo en ese dibujo, un patrón que nadie quiere descifrar a plena luz. Y, sin embargo, mientras el día termina de inventarse, algo bajo la corteza del suelo parece preparar su salida con la paciencia que tiene lo inevitable, buscando el momento exacto en que los hombres vuelven la cara para respirar. En las entrañas del frente, los soldados aprendieron una verdad que nunca figuró en los mapas, ni en los comunicados del mando. La guerra no solo mata, convoca. Entre disparos y bombardeos, algo antiguo abrió los ojos. Un amigo enterrado puede regresar del fango para susurrar una advertencia imposible. Una luz silenciosa puede descender desde lo alto, curar a uno y condenar a todos los demás. Y en los bosques, donde la luna no se atreve a entrar, criaturas sin nombre se arrastran para terminar el trabajo que los vivos dejan incompleto. Thomas vio cómo la tierra se tragaba a Edward con un lamento oscuro. Otto comprendió que el cielo escogía a quien debía seguir matando. Luca corrió de bestias que limpiaban el campo de batalla con precisión maldita. 3 historias unidas por un hilo invisible. El miedo no es la bala que se acerca, sino lo que viene después. Porque en la Gran Guerra, la línea entre vivir y desaparecer se volvió tan delgada como un hilo de barro. ¿Qué ocurre cuando los muertos se niegan a quedarse bajo tierra? ¿Qué fuerza observa desde arriba, decidiendo quién respira y quién sirve mejor a la matanza? ¿Y qué criaturas acechan en los márgenes, preparándose para arrastrar cuerpos antes de que llegue la mañana? El frente se calla al escuchar sus nombres. Los rezos tiemblan antes de salir de la boca. La esperanza es un fósforo húmedo. En la Gran Guerra, el miedo no venía solo del enemigo. A veces, los muertos vuelven. A veces, el cielo baja por un alma. A veces, la tierra reclama los restos. Y los soldados rezan para que, cuando les llegue la muerte,
ninguno de los tres venga a buscarlos. Si esta historia te estremeció, te invito a quedarte con nosotros en el canal. Suscríbete y deja un like para apoyar que sigamos explorando estas sombras que la historia quiso esconder. Y cuéntame en los comentarios,